Raquel Hermida Leyenda, que lamentablemente, ¿no?, está recorriendo los medios, no solo por el juicio a Carrazone, como hemos hablado con ella en alguna oportunidad, sino otro caso en el Sanatorio Güemes. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué tal? Acá hablamos de los casos del Sanatorio Güemes. Usted nos contaba y nosotros nos horrorizábamos con esos casos. Hay un tercero. Sí, lamentablemente sí, y te diría que en el día de ayer me llamaron dos mujeres con el mismo relato. Parte de los relatos ustedes no los conocen porque son producto de las lesiones que estas mujeres recibieron en el quirófano del Sanatorio Güemes. Entonces, ya son 5 las que cuentan lo mismo, solamente a mí. O sea, claramente hay que pensar que seguramente otros abogados deben tener otras causas. Esto es clave. No sé, mire, yo venía escuchando uno de los relatos muy breve que de una de las víctimas, ¿no? Creo que es uno de sus casos, ¿no? De los dos anteriores que nos... Sí, el segundo, el de El Noelia. segundo. Y me ponía ahí en los zapatos de estas mujeres, y qué cosa rara, ¿no? Porque salir de una cirugía, te duele el cuerpo, es normal, hasta dónde es normal, ¿no? Es muy, todo muy confuso, muy perverso. Bueno, la realidad es que la mayoría que ve esta situación, en principio la niega, porque no la puede creer. Y después dice, ¿quién me va a creer a mí contra una institución como el Güemes? ¿Quién me va a creer a mí? Si yo estaba dormida, ¿qué pruebas tengo? Claro. Por ejemplo, una mujer ayer me dice, yo no tengo pruebas, ¿no? Porque ya me bañé. Y yo, claro, ¿cómo le explico a las víctimas que aunque te hayas bañado, que aunque haya pasado bastante tiempo, la cicatriz les queda, porque si no, no se hubieran comunicado conmigo? Entonces, en esa cicatriz es donde está la prueba importante para determinar el abuso. Esta tercer víctima tiene de diferente, y lamentablemente, como prueba que ella se da cuenta en el sanatorio. La diferencia con las otras víctimas es que se dan cuenta cuando llegan a casa, Claro. cuando tratan de bañarse, cuando las ve su marido, cuando las ve su hija, cuando todas las víctimas encontraron que tenían 2 manos marcadas terriblemente en su cola. Entonces, el mecanismo es el mismo, el modus operandi es el mismo, todas comienzan relatando una situación incómoda por primera vez vivida con un anestesista de alrededor de 50 años, de ojos claros. Algunas lo ubican en los 40, otras lo ubican en los 55, pero la realidad es que ya empiezan a haber escenas de desnudez. Por ejemplo, no, usted tiene que desabrocharse esta bata, no, así no va, y de pronto alguna mano de más sobre la cola, una escena de desnudez que no correspondía. Incluso una de ellas, esta última, relata que en la segunda operación le habían roto ese camisolín y que había quedado desnuda de la cintura para arriba cuando ella tenía que operarse una rodilla. ¿Para qué querían esa desnudez? Por supuesto, muchos me dirán para poner los electrodos. Sí, pero la escena no fue correcta. Entonces llega una enfermera y grita a los que estaban ahí, empieza a gritarles por qué la habían desnudado y le cierra bien el camisolín ese que le habían roto. ¿Por qué la necesidad de romperlo, no? Y bueno, así las cosas. ¿Y la víctima escucha esto? ¿Llega a escuchar esto? Por supuesto, sí, lo cuenta. Entonces, se observa que hay una irregularidad que no solamente la observan las víctimas, sino también las enfermeras, ¿no?
donde es obvio que muchas mujeres que están dentro del sanatorio se deben callar para no perder su trabajo. Seguramente. Porque a lo mejor tienen que mantener a 3 chicos en casa, 2, y no tienen con qué, y van a perder su única fuente de ingresos. Y quién sabe qué más, ¿no? Porque también está cebado. Esta persona, si es una sola, está cebada, ¿no? Si es una sola persona. No, por supuesto, pero la realidad es que esta víctima me llama, no me llama ella, me llama Defensorías de Seiza, la Defensoría de Seiza me llama y me dice que tiene una víctima de abuso en Capital, si me puedo hacer cargo. Por supuesto, esto fue el lunes, fui inmediatamente, me costó bastante entrar, no fueron muy simpáticos ni agradables, ingresé y la conocí, esta mujer está muy mal, muchas periodistas me dicen, pero ¿por qué no da una nota? Bueno, en principio tenemos que recordar que las víctimas de abuso no tienen nombre, apellido ni imagen. Esto queda claro. Y que una víctima de abuso, después de padecerlo, pero tiene unos días que no puede hacer absolutamente nada, y aún que cuando muchas mujeres que son abusadas lo hacen a través de drogas, otra a través de alcohol, pero la realidad es que aunque no recuerdes el abuso, tu cuerpo lo recuerda, tu mente lo recuerda entre sombras y tu vida cambia, empieza una situación de un antes y un después, donde tus miedos, tus pesadillas, tus imágenes, tu pánico a dormirte, tu falta de sueño, tu estado de confusional permanente, el recordar de a poco. Como en alerta, ¿no? Me imagino que es un horror lo que padeces. El otro día una fiscal le decía a una víctima de abuso, pero usted está tratando de rellenar el relato. Y yo le explico, pero doctora, ¿usted no lo sabe? Obviamente la víctima de abuso trata de rellenar el relato. Lo trata de rellenar porque no lo recuerda todo. Claro. En esa necesidad trata de ver a las personas. Bueno, yo tengo una víctima de abuso en Manada, en la zona de San Martín, de 5 rugbyers, una chica muy joven de 17 años, que la abusaron durante una cumpleaños, y empezó a recordar las caras una por una, y le llevó años el recuerdo de las caras. Incluso dice, él no estaba sobre mí, estaba en la puerta, o sea, empieza a recordar de a poco dónde estaba cada uno de los agresores, ¿no? La mente bloquea para poder sobrevivir y salir adelante, ¿no? Y sí, eso es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa y obviamente el estado de alcohol, drogas, las jarras locas, en este caso del Güemes, la anestesia, ¿no? Y la medicación, porque todas hablan de un plus de la anestesia. Sí, Nadie eso me llamó la atención. Sí. Normalmente. Sí, eso me llamó la atención, de gente que sabe de cirugías, que ha pasado por cirugía, el relato que estábamos y después vamos a compartir, y habla de una droga anterior, que no estuvo el efecto de una anestesia, sino que la pasó muy mal. Claro, y lo sorprendente en esta tercera víctima, en esta María, es que ella ni siquiera se despierta con alguien al lado, sino que estaba sola en su habitación. ¿Cómo puede ser? Si normalmente el anestesista tiene que esperar a que te despiertes, tiene que ver cuándo te despertás. ¿Cómo podés despertarte sola en una habitación de una anestesia? Para eso siempre están los boxes, las salas de recuperación, las salas de donde, salvo que entres en una emergencia, obviamente, de un accidente de tránsito o algo por el estilo, que no tengas un momento previo de preparación y sea automática. Pero en este caso, con cirugías programadas, uno espera antes unos minutos para hacer
se presenta el anestesista, prepara a la paciente, y después de la cirugía también es lo primero que ves vos, porque claro, te despertás no es que te llevan a tu habitación dormida, sino que se ocupan de que vos estés realmente sana. Cuando esta María se despierta, observa sangre terriblemente en su vagina, observa una diarrea sorprendente, rara, explosiva, unos dolores terribles, vaginales y anales, y entonces una enfermera viene y dice, no te pasa nada, querida, está todo bien, tranquila, está todo bien. Esa, por supuesto, sabía lo que había vivido pero lógico, lo tapaba. claro. La segunda enfermera que llega se horroriza cuando revisa, se horroriza y grita. O sea, esta segunda enfermera se da cuenta claramente del abuso y no lo calla. Y ella, la víctima, lo que hace inteligentemente es llamar a su abogado, por supuesto de familia, porque imagínate que no había tenido ningún antecedente nada para necesitar un abogado penalista, y inteligentemente ese abogado le dice, no hables con nadie más del sanatorio, llama al 911, vos te conocés. Llamó al 911, la policía estuvo inmediatamente, agradecemos a la comisaría 14A de la capital federal, estuvo perfectamente, le puso una custodia femenina, 24 horas, con turnos rotativos, no tenía un minuto donde la dejaban sola, de hecho, los médicos querían que saliera esa custodia mientras las ocultaban, y ella decía, no, vos quedate. Claro. O sea, ella tenía que compartir su intimidad con estas oficiales que se portaron muy bien como seres humanos. Y de hecho, te voy a decir, ella es revisada por un médico forense, es por supuesto quien certifica el doble abuso, el abuso doblemente agravado, igual que en la segunda víctima, Noelia, que lo hace el Ramos Mejía, porque ella se da cuenta al día siguiente en su casa. O sea, la diferencia es que esta víctima está in situ. ¿Y por qué te digo también la diferencia? Porque en la segunda víctima, Noelia, adulteraron las cámaras de seguridad. Como la denuncia se hizo unos días después, desapareció entonces todo. Se aprovecharon y adulteraron las pruebas, ¿no? Entonces, en este caso, las pruebas no pudieron ser adulteradas como siempre lo hacen, no pudieron darle el alta automática como siempre lo hacen, y te cuento que otra característica del abusador es que la llena de Pervinox para tapar los hematomas. Claro. Y que se utilizó un elemento punzocortante en este momento, y ella no solamente tenía las lesiones propias de un abuso, sino un corte con un elemento de 1 milímetro. Va por más. Sí, o sea, no solamente es un abuso sexual, aparte al tener una mujer de 47 años, o sea, es como que nadie le va a querer, porque ¿quién va, dentro del patriarcado, quién va a abusar a una mujer de más de 40? ¿Quién va a abusar a una mujer? Siempre de alguna manera se estereotipa a la víctima. Cabeza corta, ¿eh? Claro, a la víctima y al abusador. Raquel, ¿y el sanatorio? El sanatorio, bien, gracias. Está encubriendo todo. Pero nadie... Se pusieron a disposición de la justicia. Todo es falso. De disposición nada. Tuvieron que seguir las órdenes de la justicia. No les quedó otra. ¿Qué disposición? Si una disposición a la justicia con el maltrato que tuvieron conmigo y el maltrato que tuvieron con la propia víctima el día martes cuando le dieron el alta. ¿De qué disposición de la justicia? Además, lo ridículo
del comunicado que habla de COVID. ¿Qué tiene que ver el COVID? La culpa la tiene la pandemia. Sexual dentro del quirófano. Dios mío. Diciendo que son reconocidos por atender más COVID. ¿Qué es esto? Bueno, los que somos viejos conocemos la historia del Sanatorio Güemes y sabemos perfectamente el tiempo que el Sanatorio Güemes estuvo cerrado y que el nombre del Sanatorio Güemes no significa una gran institución. Yo tengo en este momento con otras instituciones varios casos, pero la diferencia entre las otras instituciones y el Güemes es el buen trato. El buen trato, el echar a la persona en el momento, a despedirla, en ponerse a disposición de la justicia de manera evidente, además, de alguna manera lo que quisieron decir es que estamos tan ocupados con el COVID que no nos podemos andar ocupando con estos casos de denuncia. Esta estupidez, claro. Solamente fue una violación. Y claro, Sanatorio Güemes, ¿siempre en las mismas manos? ¿Siempre los mismos dueños? No, fue cambiando, la historia tiene otros dueños y aparte yo no creo que tenga que ver con el dueño, yo lo que creo que tiene que ver es claramente con todos podemos tener un empleado abusador y no saberlo. Nadie está libre, ninguna profesión está libre del abuso, ninguna actividad está libre del abuso, pero bueno, tu diferencia es claramente el modo que afrontas eso. Por ejemplo, se entregó digamos, de alguna manera, al evidenciar en las cámaras, hay un detenido que es el camillero. Pero lo importante es que todas hablan del anestesista, el anestesista no sabemos nada, no tenemos ni nombre, ni apellido, ni nada, pero por supuesto estamos pidiendo la detención y estamos pidiendo su ADN, claramente. A nosotros sabemos que ese hombre tiene poder. Y también creemos que el camillero, a pesar de ser el último orejón del tarro en un sanatorio, también debe tener contactos y debe tener alguien que lo protege, a mi criterio, este anestesista, ¿no? Pero bueno, mi pregunta, si fuiste el anestesista de este caso, ¿por qué no te presentaste? Esa es la pregunta que le iba a hacer yo. ADN. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Y te liberás de todo. Claro. No estamos corriendo el riesgo de que se transforme en prófugo, ¿o sí? Mira, estar prófugo es muy caro y es muy difícil. Muy caro y muy difícil. Y el abusador no se prófuga por lo general, no es el delincuente que se prófuga, porque se cree inimputable, ¿entendés? Ellos creen que no van a ser nunca, aparte siempre fue con consentimiento de la víctima. De hecho, el Sanatorio Güemes, porque el Sanatorio Güemes sabe que la víctima le dio el teléfono al enfermero porque el enfermero se prestó a conseguirle turnos. Esta era la tercera operación de esta víctima y esta situación decían que tenían contacto entre ellos, una relación afectiva, bueno. Delirio. O sea, quiere decir no. que si vos tenés una relación afectiva, supongamos que no es el caso, pero si la tuvieras, o sea, eso le da la posibilidad al agresor de, cuando estás en medio de una situación de anestesia, poder abusarte, poder lastimarte con un elemento punzocortante, y porque vos seguramente lo querías, ¿no? Esto todavía sigue pasando en nuestro país, y hay fiscales que hacen oídos sordos, hay fiscales machistas, hay fiscales que no quieren ver o que creen que el abuso es un delito menor, entonces se ocupan de otras causas. Ay, doctora, Dios mío, estamos hablando de alguien que entró por una operación
de vesícula, puede ser, con Sí, lo de que sea. 5 mujeres que entraron. 5 que se conocen Sí, y que hasta ahora advirtieron la 5. situación. Sí. Y cada vez es peor, porque los relatos son cada vez Aparte, a más ver, ¿por qué violentos. dicen, siempre los abusadores están cerca de los colegios? Obviamente, porque quieren estar cerca de un colegio para tener acceso a los niños. Claro. Los pedófilos, obviamente, Son los van a mejores buscar, amigos también de los claro, niños. cerca de los menores. Uh-huh. Ahora, si yo soy un abusador y me gusta este tema de abusar personas sin consentimiento y encima drogadas, alcoholizadas o en una situación de anestesia, obviamente voy a ir dando vueltas por distintas instituciones. También. Esto también es clave, pero lo que diferencia a una institución de otra es la actitud. Exacto. Y la actitud que tuvo este sanatorio es encubrir, porque en la causa de Noelia las pruebas fueron adulteradas. Esto no es un chiste. Las pruebas son adulteradas. Además del abusador hay alguien más que se encarga de que todo quede igual. Yo creo que no quieren que sea manchado el nombre, pero ahora, sinceramente, me pongo en el lugar de aquella mujer que se tiene que operar en el Güemes hoy, o de aquella niña, y los padres permitirán la operación en el sanatorio Güemes. O sea, es una situación de riesgo terrible, porque evidentemente nada los asusta, porque ya son muchas. Y también me imagino los profesionales, ¿no? Los que no tienen nada que ver y están trabajando en ese sanatorio. Yo creo que los profesionales, hay muchos que lo saben, y dentro de esos profesionales debe haber muchos que hicieron la denuncia a la dirección. Debe haber muchos que se han quejado, debe haber muchos que están horrorizados por lo que pasó. Yo creo que hay profesionales dignos que, obviamente, la mayoría, gracias a Dios, que son personas de bien, que deben estar teniendo hoy mucho miedo. Y claro. Cuidándose mucho. Y claro. Doctora, además de esto, sigue adelante con el caso Carrazone. Declaró, sí, le vi la cara que tenía cuando estaba. Ay, no, cuénteme, por favor. Esa cara en un momento, al estar en Zoom, uno ve su cara. Claro. Claro, y yo veía que incluso hasta el color de los ojos estaba cambiado del horror, ¿no? A pesar de haberme pintado y tratado de estar lo mejor posible, cosa que odio, maquillarme, y me di cuenta que estaba con una cara de loca, mirando una situación, y claro, esa es la cara que mi cuerpo pone cuando escucho a Carrazone tratar de defenderse. Y él trata de defenderse diciendo que todos los testigos mienten. Pero sí queda claro que él tiene un segundo femicidio planificado y que gracias a Dios no tiene dinero. Porque quien escuchó la declaración testimonial de la semana pasada sabe, incluso pretende instalar que entre nosotros dos hubo una relación afectiva entre la abogada y el condenado, un delirio muy importante, ¿no? Un delirio realmente importante. Pero si nosotros analizamos la declaración testimonial, como así me lo explicó el fiscal y como así me lo explicaron mi socio y todos mis amigos, queda claro que el objetivo de él es terminar conmigo. Por eso vivo encerrada en el estudio jurídico y tengo seguridad en este momento mientras estamos hablando. ¡Qué increíble! ¿Cuánto falta para que se tenga sentencia en Carrazone? Igual la sentencia de Carrazone, de ser una absolución o de ser una condena de Carrazone, yo no tengo realmente, lo único que me salva es que él no tenga dinero.
Claro. en realidad para poder mandar a hacer el trabajo. Me es mucho más peligroso si queda absuelto, porque ahí lo podría hacer él, como lo hizo con Estela. Pero la verdad, sinceramente, además de miedo, habla de... El otro día pidió declarar para tratar de desprestigiar a los jueces, fundamentalmente a mí, por supuesto, y a todos los intervinientes. O sea, todos los testigos mienten. Todos están en contra de él. Todos están... parece que fuera el ser, evidentemente posee un narcisismo muy alto, porque incluso en su misoginia habló de la gordura que tenía Estela, de lo poco que se cuidaba Estela. Wow. Que estaba gorda, que era la mujer más linda que él había conocido, pero que estaba gorda y abandonada por su depresión. Una basura de ser humano, La verdad que una sí. basura, un misógino de terror. Incluso cuando hablan los testigos, uno nota la diferencia cuando declara a una mujer y declara a un hombre. La cara de asco. No, él trata de agredir a las mujeres. De hecho, los fiscales son dos, y la segunda fiscal, que sería en grado, ¿no? Porque uno es el fiscal general y el otro es el fiscal del juicio. La fiscal es una mujer joven, muy preparada, muy culta, y cada vez que hace una pregunta, la agresión es permanente. Permanente. ¿Le hicieron pericias psiquiátricas a Carrasone? Sí, dice que es un narcisista, que está preocupado solo por él, que solamente habla de él, que nunca se planteó ni dónde está la mujer, Nada. ni cómo solucionar temas de la mujer, sino que él habla solamente de él. Dijo que nunca le había sido infiel a la mujer. Claro. Cuando sus infidelidades eran públicas en el Facebook de Estela. Estela nunca negó las infidelidades de Carrasone. Muy triste, y termina una era de mujeres que tolerábamos todo por no estar solas. Y creo que Estela lo toleró todo por no quedarse sola. Y lo importante para las mujeres que me están escuchando es que nosotros no merecemos esto, y que por lo tanto disfrutemos de nosotras mismas, de nuestros valores, de nuestra autoestima, y destruyamos esta figura del hombre que me viene a salvar, de esto que nos vendieron en los cuentos, claramente, donde la otra mujer era la enemiga, siempre era una bruja. La bruja. Claro, la bruja de Disney, siempre había una bruja, y yo era una pobre mujer que estaba todo el tiempo limpiando, y llegaba el príncipe para salvarme. O encerrada en una torre. Claro, sí. Sola y aislada, sin poder hacer nada. No, la verdad, sinceramente, creo que el primero de los machistas fue Walt Disney. Sí. Sinceramente. Sí, definitivamente. Doctora Raquel Hermida Leyenda, la dejamos seguir trabajando porque tiene un día arduo por delante. Sí, lamentablemente sí. Espero con ansias que llegue la feria judicial. En serio, sí, ya sería tiempo. Doctora, si hay más víctimas del sanatorio Güemes, me parece que ahí se va a empezar a destapar, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo hacen? Me parece que esto merece un cambio importante en el directorio del sanatorio Güemes, y una responsabilidad a todos los directivos, como por ejemplo a esta mujer que tanto maltrató a la víctima de abuso. ¿Cómo hacen aquellas mujeres que tienen la duda, que
no se dieron cuenta en el momento, pero Que se algo... comuniquen conmigo. Bien, a través de Face, a través de las través redes. de cualquier lado, Bien. por donde quiera. Facebook no, No, pero porque la verdad son tantas que no puedo leerlas. claro, No las víctimas, sino los mensajes. sí, Si no, tranquilamente me pueden mandar un WhatsApp Ahí al está. 11 60 12 66 66 y consultarme, porque a lo mejor si no puede hacer justicia, lo puede hacer a través de ser testigo ujú, en las causas de estas mujeres que comenzaron a decir basta, que no pase nunca más. así es. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. La doctora Raquel Hermida Leyenda, el caso del Sanatorio Güemes, abuso, 3 víctimas, al menos que se conocen, 5 nos dijo la doctora, que aparecieron 2 más que se comunicaron con ella, y por otro lado el juicio a Carrazone que continúa.